Estaba enganchado. Señores, qué gusto reunirme con amigos como Juan Manuel Garrido y Juan Sierra, ¿eh? Nosotros no nos juntamos para otra cosa, pero para hablar de problemas sí, ¿verdad que sí, eh? ¿Es Juan? Sí, sí, gracias. Gracias por la oportunidad y nada, y estamos aquí a las órdenes. Dime, Juan Sierra. ¿Y entonces? Muchísimas gracias, doctor, por la invitación. Juan Manuel, siempre es un placer pues compartir con ustedes en estos espacios tan interesantes. Con el profesor, la última vez estuvimos el doctor y yo nada más. Ajá. Ahora con el profesor estamos más que completos. Así mismo es. Ustedes saben que un amigo me decía hace un tiempo que las redes sociales han venido a revolucionar no tan solo la información, sino también la forma de llegada de la información. Fíjense esto, nosotros tenemos una reunión en donde posteriormente muchas personas que no están en este momento pueden obtener la información que nosotros vamos a hablar aquí hoy. Y llega, y puede inclusive replicarse, reproducirse, yo diría hasta de manera indiscriminada, Juan. Antes, si a las 12 del día usted no estaba viendo ese programa, no lo podía ver. En tiempo real, doctor. Efectivamente. Señores, el mundo está al borde del colapso. Algunas personas dicen que uno es extremista con esto. Y quiero comenzar con Juan Sierra, porque hay un conflicto que está muy lejos de nosotros, pero hay una historia de ese conflicto, pero eso tiene una repercusión en el país. ¿Qué te parece, Juan, este enfrentamiento dispar entre Ucrania y Rusia? Bueno, básicamente, como te decía hace poco, de la política internacional, no sé tanto como me gustaría, pero sí de lo poco que sé, más o menos un análisis más o menos terminado de que básicamente este tipo de conflictos es basado en la geopolítica. Cuando hablamos de geopolítica, hablamos de la hegemonía de naciones pues involucradas en eso. En el caso que podemos de primera mano ver es que la hegemonía en los últimos 100 años, quizás un poquito más, pues lo ha tenido Estados Unidos, principalmente posterior a la Segunda Guerra Mundial, quienes se quedaron con el poderío básicamente militar y posteriormente con el poderío económico. Yo básicamente creo que es un problema geopolítico donde se trata de asegurar pues la vigencia, la imposición y que siempre la vi. Hablábamos hace poco, yo hacía un pequeño análisis que en el pasado ha sucedido. En naciones del pasado pues han mantenido la hegemonía y de eso se trata la dinámica social y política y ya militar. Obviamente, un tema de intereses prácticamente. Ya. Juan Manuel Garrido, ¿qué te parece este conflicto y dónde pudiéramos nosotros identificar inició aquí? ¿Cuál es el interés principal? ¿De dónde iniciaría, Juan? Bueno, mira, hay varios intereses que son encontrados o que se han encontrado. Primero es el interés, el marcado interés político. Segundo, el interés económico. Al principio yo entendía que era el interés económico por el asunto de cómo poder transportar gas de Rusia, que fuera todo, tú sabes, fuera algo unificado y que no tuviera quizás que pasar por tierra de otros países. Sí, y eso los rusos han venido desde hace muchísimos años tratando por diferentes países de ellos poder expandir la venta de gas. Son
quizá actualmente son el mayor exportador de gas en el mundo. Y yo te voy a decir una cosa también, otro punto también geopolítico, como decía Juan. Si tú ves el mapa de la Federación Rusa, el poco acceso que tienen al mar, por ejemplo, en el mar de Azov, tú lo puedes ver allá donde está la península de Crimea. Si ese asunto de Crimea no fue por, 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 por algo inventado, como se puede decir, ¿no? Eso es algo planificado. Y de esas ciudades que están pegadas también a Rusia, eso ha sido algo. Y esos ojos a través de mirar, por ejemplo, la ciudad de Odessa, que está en el Mar Negro, son puntos estratégicos muy, muy importantes. Entonces tenemos un factor político, es decir, la hegemonía, por ejemplo, la Unión de Repúblicas Socialistas, es que hay un Putin en su cerebro, en su forma de maquinar, quizá ha pensado que de quizá volver a lo que era la antigua Unión Soviética. Exactamente, de poder unificar esos países y de poder agrandar dentro del plano geopolítico. Es decir, la excusa más bien ha sido la defensa de Rusia con relación a poder anchar los países de la OTAN. Por ahí es que viene la excusa de que los países de la OTAN se van a atacar a Rusia, que hay una especie de fogueo, de poder, qué sé yo, intimidar a Rusia, y por ahí es que viene la excusa. Pero más bien la excusa es primero el aspecto de carácter político, geopolítico, y el aspecto también económico. Si ellos quieren tener parte del pastel que se reparten las grandes potencias a nivel mundial. Yo creo que Rusia no tenía que hacer esta guerra y esta cosa. Rusia estaba creciendo, tiene una economía que iba creciendo, igual que la economía ucraniana, aunque sea Ucrania uno de los países más pobres de Europa. De Europa. Pero si ustedes tienen que ver los asuntos de los videos, ustedes tienen que ver que inclusive hasta los vehículos de Ucrania, cuando uno lo compara con los vehículos de Santo Domingo, dice, pero ven acá, Ucrania prácticamente en materia de construcción exporta de todo a nosotros, a República Dominicana, de todo tienen esa gente. Y además el trigo también que venden a nivel internacional, a nivel mundial. Es decir, que tiene un crecimiento también económico, iban subiendo igual que Rusia también. Yo no sé por qué. Si me hago la pregunta de por qué, usted sabe la cantidad de dominicanos con el asunto de Aeroflot y varias aerolíneas que son de esa zona, que estaban viniendo tanto a Puerto Plata, Punta Cana y a los sitios, incluyendo los hoteles de Samaná, que estaban viniendo aquí. La cantidad de dominicanos que querían coger para Rusia. Muchos dominicanos por la facilidad de no visa, lo hay en barato, la comida, tú sabes que se podía. Pero yo de verdad, esta es la hora que yo no entiendo. No entiendo, le he buscado toda la vuelta. ¿Cuál es la mentalidad, por ejemplo? ¿Qué es lo que cree este señor que hoy en día se va a hacer las cosas como él entienda? ¿Qué se va a salir con la suya? Habría que ver. Yo creo que la mentalidad ha cambiado mucho en los aspectos políticos actuales. Juan Sierra, el ego de un hombre que tiene mucho poder en la mano, ¿cómo lo maneja? Porque no es chicle y paleta que está manejando, o sea, es poder. ¿Cómo tú visualizas a Putin desde el punto de vista político? Mire, doctor, en el caso particular, me gusta siempre hacer los análisis. Tú sabes que me encanta irme al origen, a lo antropológico, de dónde, cómo se crea, cómo se dan los diversos factores que pues dan como resultado una civilización, una cultura. El caso particular de Rusia, ustedes son bien sabidos que tiene un origen tribal, sí. lo que es la cultura. Igual que cualquier otro país donde no hubo tanto caso de Rusia, uno de los pocos países, al igual que algunos países asiáticos, donde su propia cultura
eliminaba cualquier posibilidad de un cruce racial, como se ha dado en otros países donde Estados Unidos, por ejemplo, nosotros mismos los dominicanos, donde hemos tenido influencia de un sinnúmero de países. Yo quiero irme, por ejemplo, a la parte antropológica primero para hacer un análisis de dónde viene y dónde yo creo y lo que he leído. Pues nos vamos a las marismas, lo que se llama las famosas marismas rocosas, hoy, donde está, pues se conocía el PRIPE, el famoso PRIPE, entre Polonia, Bielorrusia y Ucrania. Se desarrollan tribus, principalmente eslavas, cuya cultura es el expansionismo. Esa era la visión de la época, esa era la visión de origen de esas culturas, donde entendían que las grandes extensiones de tierra, pues que podían conquistar o podían imponer sus culturas, era lo que lo hacían más poderoso en ese momento, las riquezas de la tierra, las extensas marismas. Y yo creo que eso tiene mucho que ver de la cultura, de esa cultura que son nórdicos también, obviamente mucho más al este, con mucha influencia pura, con mucha influencia pues concentrada, que básicamente, como decía, expansionistas, llegaban a otros lugares, imponían su cultura sin ningún tipo de miramientos. Obviamente no había una, vamos a decir que un desarrollo humano, un desarrollo de lo que es el respeto a la vida. Era otra mentalidad. Y el tiempo obviamente lo ameritaba, porque ahí todavía se aplicaba donde decía el famoso evolucionista este evolucionista, Dios mío, se me pasó la idea. Bueno, donde él identificaba que la supervivencia pertenecía al más fuerte, donde la supervivencia pertenecía al más fuerte. Al más fuerte. Entonces, esa subcultura, ese instinto todavía estaba muy, muy desarrollado en ese momento. No había lo que hoy conocemos como civilizaciones ya con determinados niveles, con determinadas normas éticas, morales. No había ese hacia otras culturas. El caso ya mucho más cercano de lo que es el personaje de Putin para mí, fuera de lo que lo que decimos, lo traemos detrás de las orejas, esa cultura nórdica de expansionismo, pues estamos hablando de un personaje que es el producto de su padre, un destacado marino, fue miembro de la Marina de la Unión Soviética, se crió en ese ambiente de militares, plena Unión Soviética. Su padre inclusive fue en un momento determinado condecorado. Pasa a ser un profesional de derecho y luego se desarrolla, obviamente queriendo seguir los pasos de su padre, pues pasa a ser parte de elementos de inteligencia, no soviética, sí. Y principalmente en plena Guerra Fría. O sea, hay que entender pues la cultura de este hombre, muy preparado, muy inteligente, muy sagaz, pero obviamente con cierta, vamos a decir que una influencia muy directa de lo que fue la Unión Soviética. Juan Manuel también podría ayudar un poquito más, que conoce un poco más de esa etapa de la historia, donde prácticamente tenemos que tratar del tema de manera un poquito transparente y ser un poquito claro. Sí. La actual Rusia se vive todavía lo que llamábamos aquí, por ejemplo, puedo hacer la comparación, aunque no tiene nada que ver, pero sí podemos, para tener una idea, lo que se llamaba aquí los vestigios del trujillismo, es exactamente lo mismo en Rusia todavía hoy. Ese vestigio de la Unión Soviética, ese temor,
ese velo de frialdad post-Unión Soviética, que todos sabemos que ni social, ni política, ni económicamente tuvo buenos resultados la Unión Soviética o la Federación Rusa en ese momento. No, que por cierto, en 1991, no sé si ustedes lo recuerdan, ese modelo demostró que fracasó. O sea, pues, de ahí es donde viene la independencia de Ucrania, de la famosa Unión Soviética, que era la Unión, la federación de más de 15 países, si no me equivoco, y formaban ese monstruo que usted veía en el mapa y usted decía, ajá, y esto es Repúblicas Socialistas Soviéticas, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y que luego, Juan Manuel, yo creo que estoy seguro que puede abundar un poquito más sobre el modelo que intentaron, un modelo que se ideó con ciertas modificaciones, que se llamó la perestroika, que tampoco tuvo Mikhail Gorbachev. Claro. Ya con Mikhail Gorbachev. Entonces, hay que entender la parte de cómo se origina esa cultura, cómo la fueron, vamos a decir que extrapolando con los nuevos tiempos, como lo que lamentablemente no funcionó. Antes de darle el paso a Juan Manuel, voy a meter la cuchara, como dicen ahí, para decir, Juan, que estoy de acuerdo con tu comentario, pero debo hacerle un adendum, que es que no estamos en los años 90. Putin debe saberlo. No estamos en 1962. Él debe saberlo. Bennett, el primer ministro de Israel, dice, es difícil hacerlo entrar en razón. ¿Cómo un hombre que es inteligente, que conoce su país, que conoce la geopolítica, que conoce también la idiosincrasia de los demás países, se tranza en un asunto que yo no sé, una opinión muy personal, Juan Sierra y Juan Manuel Garrido, yo no sé si es temor, en el fondo, si es temor, y le voy a explicar por qué. Todo comenzó, o por lo menos esa fue la excusa, que Ucrania estaba a punto de pertenecer a la OTAN. Lo que pasa es que Ucrania tiene de vecinos a Lituania, a Estonia, a Rumania, que sí son miembros. Entonces, yo pienso que si usted no tiene hecha, no tiene sospecha, no importa, porque usted no puede crear una guerra para evitar que otro país que no es el suyo no haga o no haga algo. No sé si ustedes entienden. En el fondo pienso que hay algo de temor porque esos países que los rodean pertenezcan a la OTAN y en un momento de force, entonces la OTAN entre en un conflicto bélico contra ellos. Porque déjame decirte una cosa, la guerra Ucrania-Rusia es desigual, sí, en hombres y en armamento también, pero es desigual también si se diera una guerra Rusia-OTAN, no salen. Tú dices, bueno, que tienen armas nucleares, sí, la OTAN también tiene. Y tú dices, ¿nada más van a pelear con eso? No, porque se usa muchas clases de armamento en una guerra. Tú ves, Rusia tiene un portaaviones, la OTAN tiene ¿cuánto? 700 y tanto. O sea, no hay forma. Partiendo del manejo militar que se le da a eso. Mira, Juan, discúlpame que solamente un dato. Post-Guerra Fría, recuerdo haber leído que Rusia, siendo el país más grande del mundo en términos de territorio, que todavía lo es, albergaba la mayor cantidad de armas construidas en la historia moderna. Estamos hablando particularmente, por ponerte un caso, la Kalashnikov, que es lo que conocemos como la famosa AK-47, es la mayor arma de fuego que se ha fabricado, o sea, en líneas de producción, para que tengamos una idea. Y corroboro contigo cuando dices, ¿por qué debes de tener temor si la OTAN, haciendo un análisis más general, la OTAN está compuesta por países civilizados y países democráticos? Entonces, muchas personas con respecto al tema
han dicho sí, pero imagínate que Estados Unidos le permita a Rusia poner una base en México. No quisiera tampoco ser radical, siendo objetivo, ese planteamiento pudiera ser válido, que a la misma vez Estados Unidos se sintiera cómodo. De hecho, lo vivimos en la crisis de los misiles. Se dice que hoy en día, todavía se dice, los grandes historiadores de ese periodo de la historia contemporánea, que los 7 días más tensos que ha vivido el mundo fueron los principales días, si mal no recuerdo, fueron 7 específicamente, donde había que tomar una decisión. Recuerdo que quien estuvo al frente de las negociaciones directamente con el Kremlin fue Robert Kennedy en la presidencia de su hermano John Kennedy, quien se fue 9 horas a la embajada rusa en Washington a ver cómo podía enviar, y de hecho lo logró. Pero volviendo a lo que planteas, sí es cierto que lo que hablábamos sobre la hegemonía, sobre la geopolítica, tiene mucho que ver con esto también, porque Estados Unidos tampoco permitió que Rusia pues albergara misiles balísticos en Cuba en ese momento. Sin embargo, estamos viviendo otros tiempos. Ya en esta etapa de la historia, ya muchos de nosotros pensábamos, criados productos de la generación baby boomers, que vivieron eso muy de cerca, pues que ya vimos el muro de Berlín caer, vimos el telón de hierro, la cortina de hierro caer, pensábamos que ya eso iba a ser una etapa superada de temas, de cómo se podían seguir adversando Rusia y Estados Unidos, principalmente enemigos eternos. Y ya entendíamos que este tipo de situaciones no había posibilidad de que se dieran, y sin embargo lo estamos viviendo. Es una pena realmente de que ese tipo de temor de ambas naciones pues todavía siga tan a flor de piel. Tienes razón. Juan Manuel Garrido, ¿qué te parece esa reacción y qué te parece ese temor, como le llamaba hace un momentito, de Rusia hacia la OTAN? Yo te voy a decir una cosa, yo no le veo ese temor tan. Yo lo que creo que tanto el amigo Sergei, ¿cómo se dice? Se pronuncia Shoigu, que es ministro de Defensa ruso, y Vladimir Putin, que son íntimos en llave y amigos, tienen la misma percepción, es decir, de una desmilitarización, por ejemplo, de Ucrania. Y entonces amenazar también de manera constante a Occidente de poderío, supuesto poderío militar que ellos tienen. Es decir, que ellos tengan bomba atómica, es verdad, pero hasta qué punto ellos estarían dispuestos a utilizar esa bomba atómica. Mira, una de los, dando derecho, quizá derecho comparado, y viene un ejemplo, viene las diferentes familias, un ejemplo, desde que tú chequeas la familia romano-germánica y ve la familia como lo, y ve la familia socialista. Es decir, ¿cuál es el eje central? Es decir, todavía hay personas que están desenfocadas en el mundo con el aspecto no del socialismo, sino de la parte ortodoxa del socialismo. Es decir, lo que planteaba tanto Carlos Marx como el amigo Hegel, es decir, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Es decir, el comunismo es la parte más que lleva allá. Pero ¿cuál es la característica del comunismo? Es decir, la eliminación de la propiedad privada y qué más. El egocentrismo, que el Estado es el centro. Y mira, acá, Juan Manuel Garrido, ¿por qué tú estás tocando ese tema? Estoy tocando ese tema porque todavía hay personas que están ubicadas. La gran mayoría de comunistas actuales y de los que fueron de una época, un gran porcentaje, no todos, son de la teoría de que el pueblo pase por debajo y está en el arco de la libertad saludando al pueblo. Que el pueblo sí tiene que tener la división y tiene que repartirse todo en partes iguales y que el Estado que interviene. Pero entonces el grupo de los que están en la Secretaría General o lo que forman el comité central, eso no, el bizcocho de ellos no es así, no es entre familias, es azar.
Entonces, por ahí comienza uno de los problemas más graves que tiene el extremo del socialismo. Porque el socialismo es muy interesante. Tú tienes sociedades de democracia en el mundo. Por ejemplo, tú tienes el caso de Noruega, Suecia, Dinamarca. Son sociedades de democracia. La gente paga mucho impuestos, pero el Estado que le brinda, le garantiza muchas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Esa idea de que en ese tipo de sistema siempre hay un líder, la cabeza, el que piensa, el analítico, el que es más fuerte, el más cháceno, el líder militar, el líder. Vean los señores en América Latina. Vean el caso de Venezuela. Cuando llegan ahí, no quieren aflojar poder. Vean el caso de Nicaragua con el amigo Daniel Ortega. Desde que llegan ahí, siembran raíces, es como un cáncer, siembran raíces. Ve el caso de los amigos cubanos. Fulano es el líder, pero el líder es la familia, los grupos, los generales que viven en la zona donde mejor confort, donde viven los ricos de verdad. Es decir, donde está estos hoteles que están pegados al mar. Ahora se me olvidó el nombre. Bueno, yo fui a uno de esos hace muchísimos años, que están al lado del Vedado. El Vedado es clase media, pero aquello que está después del Vedado es una zona que es de donde viven los ricos. ¿Los ricos quiénes son? Los militares. La gente pegada, por ejemplo, altos funcionarios de gobierno. Y si tú te vas así a los países, es decir, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, es decir, cuando llegan a ciertas formas de poder, lo que quieren es centrar en poder en un individuo, en una persona, centralizar todo, la economía, las armas, todo a través de una persona, pero de un grupo, un anillo que vive alrededor beneficiándose. El caso del amigo Putin tiene un anillo. Es decir, ya no existe el comunismo. Es decir, en su mente ha quedado que el geocentrismo, es decir, que él puede manejar una parte del bizcocho a nivel internacional. Pero está equivocado, el mundo ya no es así, lamentablemente. El mundo no es así. Cuando suceden casos así, los pueblos pasan penuria. Y le voy a decir algo, le voy a dar un dato. Y es un dato que nos sirve a nosotros los dominicanos y es un dato que nos sirve a cualquier parte del mundo que está escuchando esto. Nunca permitan la permanencia de ningún partido político ni de un grupo por muchos años en el poder. Tiran raíces tan profundas que después para tú poder remover esas personas, es decir, al final tienes que utilizar mecanismos de armas, protestas, grupos, porque el poder cuando lo echan ese tipo de raíces es prácticamente un cáncer en una sociedad. Juan Manuel. Y eso ha sucedido en el caso de Rusia, un cáncer que se ha creado. Que Boris Yeltsin tiene la culpa de eso. Boris Yeltsin tiene la culpa, parte de la culpa de eso, que le entregó el poder a este señor como su sucesor. Y ahí usted tiene los otros casos. Parece que eso estaba hablado ya, Juanma. Eso estaba hablado. Bueno, mira, yo te voy a decir algo. Muchas veces uno especula que si está hablado o no está hablado. Es decir, hay muchas cosas que vienen. Pero la idea que he concebido y la idea que yo creo y se ha comentado muchísimo a nivel de las personas que manejan los asuntos de relaciones internacionales y de derecho internacional, y que se viene estudiando, era que el amigo tenía que dejar el poder y que él estaba tratando de hacer cambios para él poder quedarse hasta un par de años más, me parece que para el año 35, no recuerdo, pero que a él no le convenía eso, que su ego sube más de ahí. Él quería quizás hacer una reunificación con Bielorrusia, con Ucrania. Él tiene los ojos pintados en la pequeña República de Moldavia, tiene a los chechenos, tiene a Georgia. Es decir, la idea era hacer una especie de ex Unión de República Socialista Soviética, donde el líder
de todos sus países, es decir, el ojo del huracán iba a ser el líder. Es decir, él iba a ser la reencarnación, él iba a ser el sucesor de Mijael Gorbachev o de Khrushchev o del otro, de Nikita Khrushchev. Es decir, él en su mente, creo en su mente que quizás estaba pensando ese tipo de situaciones. Pero es uno de los errores más graves que puede tener quizás el liderazgo de una nación. Yo creo que Rusia no se merecía lo que se está pasando hoy en día. Rusia es un país que está haciendo todo el esfuerzo por crecer, la misma que Ucrania, es un país tan pobre, tratando de crecer, de llegar a este tipo de situaciones tan lamentables, donde ¿quiénes están pagando eso? Los infelices, los pobres, la juventud, los niños, los ancianos, las mujeres. Eso ya, yo entendía que era una etapa superada, tirar bombas en un edificio y matar niños como mataron a estos padres, que mataron a una familia completa. Es decir, le dio la gana a un militar de eso. Entonces es muy lamentable, muy lamentable eso. Juanma, yo decía que cuando hablabas precisamente, Juan Sierra, cuando hablaba Juan Manuel de Boris Yeltsin y de la culpa que tuvo ¿verdad? De ceder el poder, porque fue que lo cedió, no fue que lo sacó, lo cedió el poder. Y yo digo, Juan Manuel, y sí especulo que estaba hablado, porque no es verdad que un régimen como este, tú vas a permitir, tú estando en el poder, que entre cualquiera. No, vamos a hacerlo libremente, cualquiera, porque Boris Johnson lo apoyó. Lo apoyó, yo creo que hasta ya después que él asume, lo continúa apoyando. O sea, que es una cosa que no se da a veces por casualidad. Tú dijiste que hay un peligro de que los pueblos permitan que los partidos duren mucho tiempo. El PRI en México duró 75 años. ¿Cómo lo hizo? ¿Tú sabes cómo lo hizo? Hablando las cosas. Sí, porque es que cuando tú tienes una estructura política firme, y ustedes dos saben de eso mucho más que yo, así es, cuando tú tienes una estructura firme, políticamente hablando, nada más hay que decir quién es que sigue. Eso pasó con el PRI en México. ¿Quién sigue? Es Juan Sierra, y todo el mundo se alineaba con Juan Sierra. Y Juan Sierra dice, no, es que me sigue Juan Manuel Garrido, ese que sigue. Y eso precisamente llega un momento, no de desgaste, llega un momento en que tú dices, yo soy invencible, yo tengo el poder, y nosotros tenemos una fila de 9 presidentes, o de 8, o de 7, y tenemos la forma de cómo, ¿verdad? De cómo conseguir los votos y de cómo llegarle a la gente. Eso, estoy de acuerdo con Juan Manuel que tiene algo de peligro. Ya, señores, finalmente, quiero su opinión con respecto a 2 de los requisitos que Rusia pidió para el cese al fuego. 2 de ellos nada más le voy a comentar. 1, que Crimea continúe siendo rusa. Y número 2, que Ucrania se mantenga neutral. ¿Usted sabe lo que significa Ucrania neutral, verdad? Juan Sierra. Bueno, básicamente, yo entiendo que el primer punto de que Crimea siga siendo rusa, ya lo es. Ya lo es. Ya lo es. O sea, es una condición que es un adorno. Lo otro, de que Ucrania sea neutral, pues básicamente es asegurando que en cualquier momento pudiera él volver en un momento determinado a intentar ocuparla, y que hay que entender algo, y yo creo que esto es básico. Nosotros hemos hablado de expansión territorial, pero Juan Manuel también dijo una realidad. Ucrania, aparte de ser un territorio de expansión, un nuevo territorio no, porque lo fue en el pasado, pero en este momento donde el mundo cambió, donde el desafío tecnológico va a seguir aumentando, desafío tecnológico, el desafío industrial, porque las economías, la tendencia a nivel mundial es que las economías migren. Rusia lo vivió al final del siglo pasado.
cuando cambió su modalidad de un país meramente agropecuario, podemos decirlo así, lo quiso hacer Lenin, y posteriormente Stalin lo comenzó a ejecutar. Pasar de un país pues agropecuario a un país totalmente industrializado. Y irónicamente está sucediendo lo mismo. Ucrania es rica en muchísimos metales pesados que son al mismo tiempo la materia prima. ¿Para qué? Para la misma tecnología. Ajá, así es. Es rica en uranio también, También. que básicamente es el metal pesado que se utiliza para pues el desarrollo nuclear, lo que son proyectos nucleares. Sí. Entonces, esto es un tema que no es nuevo y que va a seguir teniendo al mundo. Esto hay que resolverlo. Yo sé de lo que teniendo Rusia razón o no, una vuelta hay que buscarla. En mi parecer, para mí, doctor Juan, se lo había comentado antes, si a mí me eligen escoger un bando, a Juan Figuera, sabiendo que el pueblo ruso es un pueblo maravilloso, con su gente tiene muchísimas virtudes, como otros países también. Sí es cierto que hay que buscar una solución definitiva. No podemos seguir estando al filo, cada cierto tiempo, estando al filo de un cataclismo nuclear por una ideología que no es compatible con la que el mundo requiere. El mundo cambió, la Unión Soviética cayó, no va a funcionar, no funcionó, no hay manera de que ese modelo político funcione. Entonces, hay que buscarle la solución. Creo que puede ser diplomática, creo que el pueblo ruso merece otras opciones políticas, otras opciones económicas, porque, señores, también tenemos que saber que en Rusia no es cierto que hay libertad, no lo es, no hay, en este momento no hay libertad para expresarse. No, yo que viví esto en el gobierno pasado, que fui parte de ciertas manifestaciones sociales, en Rusia hoy no se puede llevar a cabo una manifestación social. No hay esa libertad. No hay la democracia rusa, no permite que la gente se exprese. Entonces, el mundo cambió, las sociedades cambiaron, la ideología cambiaron. Entonces, yo entiendo que es el momento de que todos los países, tanto de Occidente como de Asia, como todo lo que conlleva a lo que, señores, nosotros vivimos todos en el mismo mundo, en el mismo planeta. Yo entiendo que se debe, es una misión que debe de la comunidad internacional, la comunidad europea, la comunidad asiática, todos se deben unir para que ya esto termine, porque creo que no nos merecemos seguir viviendo esto cada cierto tiempo. Yo entiendo que eso hay que buscar una solución definitiva. Juan, le hace falta un vinito a los muchachos allá para que se junten a hablar de qué es lo que está pasando. Yo entiendo que sí. Juan Manuel Garrido. Antes de Juan Manuel, sí. para hacer, decía, si me ponen a elegir entre un bando y el otro, con todos los vicios y debilidades, pues yo preferiría Occidente. Occidente ha demostrado, independientemente de que no son buenos, porque lamentablemente no lo hay, ha demostrado con el paso del tiempo que se ha echado los problemas mundiales del pasado, se lo ha echado encima. Hablamos de, primero, el fascismo, la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial fue decisiva. Luego nos fuimos contra el comunismo. Estados Unidos ha sido decisivo con eso. El capitalismo, no sé si es lo mejor, pero hasta hoy es el sistema que podemos pues experimentar que más éxito ha tenido con todas sus debilidades. Y finalmente con el extremismo lo vimos a ellos también luchando por la libertad, porque también tengo que ser justo. Siempre hay un interés particular geopolítico y económico detrás de eso, pero
han luchado también contra el extremismo, en este caso con el extremismo islámico, y de una manera u otra le han hecho el trabajo sucio a los otros países capitalistas que de una manera u otra viven ciertas libertades, como las queramos llamar. Yo entiendo que en Rusia hace falta eso, libertad, aunque estoy de acuerdo con Putin en muchísimos aspectos en los que él no es tolerante. Siento que él tiene sus luces y sus sombras en cuanto a eso. Finalmente, yo creo que hay que buscarle la solución a este problema para que no sigamos en esto. Muchísimas gracias. Un traguito de vodka. Adelante, Juan Manuel Garrido, en 2 minutos. ¿Qué te parece los requisitos que solicita Rusia para el cese al fuego? Bueno, lo de Crimea, como decía Juan, bueno, ya ellos ocuparon Crimea. El miedo de Ucrania es lo que sucedió en Finlandia, la finlandización. Es decir, que fue un proceso prácticamente de Finlandia estaba a merced de lo que dijera la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, o que se hiciera lo que ellos dijeran a su antojo, o una especie de manejo. Tuvieron que hacer una especie de acuerdo, porque recuérdase que los rusos intentaron ocupar Finlandia. Es decir, la mira que creo, una humilde opinión nuestra, es que Putin no se va a parar. Putin, si le permiten ocupar Ucrania, va a querer más de bizcocho. El próximo, por un asunto, los dos que se van más rápidamente son Polonia y Finlandia. Lo van a ocupar. Polonia es OTAN. Polonia es OTAN. Ahí es que viene el asunto. Putin se la va a jugar. Es decir, cuando tú tienes un pleito, el mejor ejemplo fue una película que pusieron de Cantinflas, donde hay un tipo un tipo grande, fuerte, que Cantinflas hace el papel de Estados Unidos, la mujer del tipo de la OTAN, y el pobre tipo, que es un chiquito, bajito, hace el papel de Ucrania. Es decir, ¿cómo agarran a Ucrania? Y la mujer dice, no, te voy a chugar el marido mío. Entonces pone al hombre ahí, al hombre, entonces dice, no, pero tú no te atreves a darle. Oye, ¿cómo que no me atrevo? Oye, y entonces lo tiran varias veces hasta que el pleito termina. Es decir, el tipo dándole un par de veces al pobre chiquito. Y el Cantinflas que hace, que le pusieron el sello de Estados Unidos jalándolo para que no le siguieran dando. Entonces es algo muy complejo, muy complejo. Pero Finlandia se va, y se va a Moldavia también. Van a pagar juntos por pecadores. Ese señor no se va a parar. Si no hacen el esfuerzo de no lo paran, él no se para. Si no lo paran, él no se para. No, ese señor no tiene idea de parar. Y si se para, viene con algo más fuerte, porque ya vio que no hay intenciones de pararlo. Es decir, hay intención yo estoy casi seguro. Y es quizá una creencia muy personal, que si él se hubiera sentido un Estados Unidos poderoso, fuerte, decidido, él no hubiera forzado. Pero él encontró en el presidente norteamericano, en Biden, debilidades. Un hombre mayor de 80 años, ya en su postrimería como político, no tratando de buscarle vueltas, tú sabes, a donde. Y también pensando, tú sabes, que el costo de vidas humanas, especialmente de norteamericanos que se iban ahí. Pero si hubiera tenido otro tipo de presidente que le hubiera gustado jugar a la guerra, es decir, y de modo desafiante, Putin lo hubiera pensado. Yo no creo que se haya metido así. Él se metió porque vio debilidades. Si no, no lo hubiera hecho. No lo hubiera hecho. Pero recuerda lo que yo le he dicho a ustedes. Polonia, aunque sea de la OTAN, es una de las víctimas que si algún día se haga un repepero, a Polonia es el primero que le van a dar. Le dio a Alemania antes, le dieron ellos. Es decir, hay una matanza de más de 16,000 soldados polacos, hechos por los rusos. Oficiales polacos hechos por los rusos. Es decir, hay que buscarlo ahí en la historia, es decir, de todas las atrocidades
que hicieron los rusos en Polonia, igual que hicieron los alemanes también. Los Pero alemanes. los alemanes llegaron hasta ahí, hasta Ucrania. Estuvieron ahí. Bueno, acabaron. Habían ahí un centro de tortura y de prácticamente centros de concentración de judíos, que eso fue horrendo. Ahí, sí, ahí en Polonia. Señores, Pero dime, Juanma, que nos vamos. por ahí es que va el asunto. Por ahí es que va el asunto. Si no lo paran, él no se va a parar. Tiene mucha ambición. Y si lo paran, y es cosa, va a venir con mucha más fuerza. Porque ya él vio dónde lo pueden atacar y dónde están las debilidades de él frente a Occidente. A ese señor tienen que marcharle. Yo estoy con Juan Sierra, hay que buscarle una vuelta a eso. Hay que sentarse donde, en el parque que ellos quieran, pero es una salida diplomática que hay que buscarle, porque en este punto donde nosotros estamos explicando, donde nosotros estamos conversando, no, la guerra no es Ucrania y Rusia, es el mundo entero. Porque ustedes saben que también, y lo dije en un tuit hace un par de semanas, sin ánimo de ofender a nadie y mucho menos de provocar, sino más bien de analizar. Juan Sierra, los rusos creen que si ellos tiran, los otros no le van a tirar, porque esas son estupideces. Si tú tienes y yo tengo, si tú tienes un arma de fuego y yo tengo otra, ¿qué se supone que debe ser mi respuesta si tú me tiras? Señores, uno no puede jugar con fuego y es el mundo quien está metido en esto. Fíjense la posición de China, Juan Manuel. ¿Qué ha dicho China? Yo no voy a romper mis relaciones con Rusia, pero no me meto en eso. China debe jugar un rol, y esto lo voy a decir yo para cerrar de mi parte. China debe jugar un rol de mediador, que creo que se propuso para mediar, creo que ayer o antes de ayer. ¿Por qué? Porque un país industrializado, porque es un país grande, igual que los que están en conflicto. Y yo creo que en este momento llega la hora en que China diga, vengan aquí. Nosotros queremos destruir esto porque nos vamos todos. Esto no es que no vamos a ir todos. Entonces, ¿de qué nos ha valido venir de época medieval, llegar hasta aquí para nosotros mismos? O sea, no hay forma. Yo creo que eso es lo que manda. Mira, doctor, antes de cerrar, le quiero concluir con una frase de Napoleón. Napoleón dijo que el primero que despertara el coloso chino era el primero que se iba. Y el primero que despertó el coloso chino fueron los rusos. Así que pasen buenas noches y muy amables. Señores, nos vemos.